A comienzos del siglo XX, el mundo vivía un cambio de ritmo. Las ciudades crecían, las fábricas rugían día y noche, y el humo era un compañero invisible que impregnaba ropa, calles y conversaciones. Era una época donde el progreso tenía olor a carbón, a metal caliente y a cigarrillo. Fumar se convirtió en un gesto urbano, elegante, moderno. Entre hombres era un ritual cotidiano, un símbolo de calma en medio del caos industrial. Pero había un límite invisible: las mujeres. Fumar en público seguía siendo un acto escandaloso, casi un desafío a la moral dominante. Era algo que se hacía en privado, entre cortinas cerradas, en camerinos de artistas o en salones de tertulia donde la opinión pública no alcanzaba. Y sin embargo, la demanda estaba ahí, silenciosa, contenida. Muchas mujeres querían fumar sin sentir vergüenza, sin hacerlo a escondidas, sin que un acto tan simple definiera su reputación. En ese contexto surge la mirada estratégica de Philip Morris. La compañía, que llevaba décadas compitiendo en el creciente mercado del tabaco, entendió algo que otros no querían ver. Las normas sociales estaban cambiando. Lentamente sí, pero cambiando. La mujer del mundo moderno empezaba a reclamar espacios, decisiones y libertades mucho más allá del hogar. Y entre esas libertades estaba encender un cigarrillo sin pedir permiso. En 1924, Philip Morris lanzó una marca que pareciera hecha a contracorriente, un cigarrillo específicamente dirigido a mujeres. Su nombre, Marlboro. No era un nombre agresivo ni viril. Era suave, elegante, casi aristocrático. Sonaba a título inglés, a finca noble, a algo refinado. Y ese no era un detalle menor. Era un mensaje. Marlboro no se presentó como un vicio, sino como un accesorio de sofisticación. Su eslogan, Mild as May, describía un cigarrillo delicado, suave, apropiado para manos femeninas. Su filtro, con una banda roja, estaba diseñado para ocultar marcas de pintalabios. Su identidad visual apelaba a un público que aspiraba a modernidad sin sacrificar elegancia. Y aunque hoy pueda parecer extraño que un cigarrillo se vendiera como un objeto de belleza, en aquel tiempo tenía sentido. Publicidad tras publicidad mostraba mujeres seguras, sonrientes, refinadas, sosteniendo un Marlboro como quien sostiene una joya. Era un intento de transformar un acto socialmente cuestionado en un gesto respetable. Pero las normas sociales eran más fuertes que cualquier campaña publicitaria. Aunque las ventas crecían, no estallaban. El mercado femenino aún no estaba preparado para normalizar el hábito de fumar en público. Marlboro existía, pero vivía en un margen difuso. No era un fracaso, pero tampoco un éxito. Era un experimento atrapado en un mundo dividido entre tradición y modernidad. Durante las décadas siguientes, el mundo se sumergió en crisis más profundas. La Gran Depresión de 1929 golpeó a las economías globales, destruyendo negocios e industrias enteras. Marlboro sobrevivió, pero apenas. Luego, la Segunda Guerra Mundial volvió a reordenar al planeta. En medio de ese caos, la marca quedó relegada, convertida en una nota silenciosa en el catálogo de Philip Morris. Pero mientras el planeta entraba en una nueva etapa de prosperidad tras la guerra, surgía una preocupación que cambiaría la relación de la humanidad con el tabaco. Los estudios médicos empezaban a denunciar que fumar podía ser mortal. En hospitales y laboratorios empezaban a haber patrones evidentes entre el cigarrillo y enfermedades graves. Y en ese nuevo mundo, donde la ciencia empezaba a interrogar el hábito más popular del siglo, los cigarrillos con filtro empezaron a presentarse como la alternativa más segura. No lo eran realmente, pero lo parecían. Y en el catálogo de Philip Morris, entre marcas agresivas y masculinas, había un cigarrillo olvidado, suave, moderado y con filtro. Marlboro. Lo que nadie sospechaba era que, para sobrevivir, esta marca iba a necesitar reinventarse desde cero, cambiar de rostro, cambiar de identidad, cambiar de alma. Lo que estaba a punto de ocurrir
transformaría a Marlboro en algo radicalmente distinto, algo que trascendería al propio producto, algo capaz de remodelar la cultura, la publicidad y la identidad del siglo XX. Marlboro estaba a punto de renacer, pero no como un cigarrillo suave para mujeres, sino como el símbolo de una masculinidad fabricada por el marketing. A comienzos de la década de 1950, Estados Unidos estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Las fábricas producían más que nunca, las familias se mudaban a casas nuevas en suburbios recién construidos, y la televisión se transformaba en el nuevo altar doméstico. Era una era de optimismo tecnológico y prosperidad económica, pero también de incertidumbre silenciosa. Los estudios médicos que se venían acumulando desde finales de los años 40 comenzaban a inquietar a la opinión pública. Las primeras investigaciones epidemiológicas ya habían mostrado un patrón claro. Quienes fumaban tenían tasas mucho más altas de cáncer de pulmón que quienes no lo hacían. Aunque la industria tabacalera intentaba restarles importancia, las dudas empezaban a calar en la sociedad. Por primera vez, el cigarrillo estaba en peligro. La respuesta no estaba en un eslogan, ni en un diseño. La respuesta estaba en la mente colectiva de los estadounidenses. Había que encontrar un arquetipo de poder, un símbolo puro, indiscutible, intocable, un hombre que no necesitara explicaciones. La agencia exploró todas las posibilidades: pilotos, marineros, atletas, mecánicos, exploradores, pero ninguno capturaba lo que buscaban. Todos parecían personajes, profesiones, oficios, no mitos, hasta que apareció él, el vaquero, el último héroe auténtico de la cultura norteamericana. No era un actor, ni un deportista, ni un personaje de moda. Era una figura eterna, ancestral, firmemente arraigada en el imaginario colectivo. Representaba libertad, independencia, silencio, autocontrol. Era un hombre que no necesitaba a nadie. Un hombre que vivía al margen de la modernidad, conectado a la naturaleza, guiado por su propio código moral. El vaquero era, en esencia, la encarnación de la identidad idealizada del hombre estadounidense. Leo Burnett entendió algo revolucionario. Marlboro no necesitaba hablar del cigarrillo, sino del hombre que lo encendía. La agencia construyó un universo entero alrededor de esa figura, Marlboro Country. Un lugar imaginario, inmenso y silencioso, donde los hombres eran libres, duros, autosuficientes. Un paisaje de montañas, vientos, caballos, carreteras infinitas. Un espacio emocional que no existía realmente, pero que millones de personas deseaban en lo más profundo. El relanzamiento oficial llegó en 1955. De un día para otro, Marlboro dejó de ser un cigarrillo suave para mujeres y se transformó en el cigarrillo de los hombres fuertes. El paquete, rojo y blanco, se afiló. El filtro dejó de ser un símbolo de delicadeza y pasó a ser presentado como un símbolo de innovación. La estética se endureció, la narrativa se volvió épica, y el vaquero, siempre solitario, se convirtió en la cara de toda una generación. La reacción del mercado fue inmediata. En cuestión de meses, las ventas se multiplicaron de forma casi milagrosa. Marcas que habían dominado el mercado durante décadas se vieron sorprendidas por este ascenso meteórico. Marlboro no solo renacía, estaba reclamando el trono. Pero lo más sorprendente no fue el crecimiento rápido, sino la profundidad emocional que logró crear. Marlboro no vendía tabaco, vendía libertad. Vendía un sueño. Vendía una vida que muchos hombres sentían que habían perdido en el mundo moderno. La vida del hombre que no depende de nadie. El éxito se convirtió en algo casi religioso. Mientras más se consolidaba el cowboy como icono, más fuerte se volvía la marca. El vaquero ya no era un actor, era un ideal, un símbolo cultural, una forma masculina de identidad. El cigarrillo se volvió secundario. Lo que de verdad compraban los consumidores era el personaje. Pero el crecimiento deslumbrante de Marlboro tenía un precio oculto.
Mientras la marca dominaba las carreteras, los periódicos, las revistas y los corazones de millones de consumidores, una sombra comenzaba a crecer, lenta pero inevitable, desde los hospitales y las instituciones científicas. La ciencia no había terminado de hablar, y lo que estaba a punto de decir destruiría buena parte de los cimientos simbólicos que Marlboro acababa de construir. La marca había conquistado el oeste. Ahora tendría que enfrentarse al enemigo más duro de su historia, la verdad. A comienzos de la década de 1960, Marlboro vivía uno de los ascensos comerciales más impresionantes del siglo. El vaquero era ya un icono cultural, un arquetipo que transmitía libertad, fortaleza y autenticidad. La marca dominaba los estantes, las carreteras, los grandes anuncios en revistas, los estadios deportivos y las conversaciones. Era más que un cigarrillo, era una identidad. Pero mientras el mito crecía y cabalgaba libre en el imaginario colectivo, en laboratorios, hospitales y salas de investigación, algo muy distinto comenzaba a tomar forma. Por primera vez, la ciencia estaba a punto de enfrentarse, de manera pública y estructurada, al producto más popular del planeta. Los primeros estudios médicos serios llevaban gestándose desde hacía más de una década. Investigadores en Estados Unidos y el Reino Unido habían observado patrones inquietantes en hospitales, pacientes más jóvenes, tumores más agresivos, enfermedades pulmonares antes poco comunes, y en casi todos los casos un factor común, el cigarrillo. No se trataba de rumores ni de sospechas, sino de estadísticas, de datos fríos, repetidos una y otra vez en diferentes lugares del mundo. Había una relación evidente entre fumar y el cáncer de pulmón, pero el público aún no lo sabía. Y la industria del tabaco llevaba décadas construyendo una narrativa poderosa, la del cigarrillo como compañero social, símbolo de adultez, independencia, sofisticación. La industria había invertido millones en publicidad, en normalizar el hábito, en convertirlo en parte esencial del día a día de millones de personas. El cigarrillo se había vuelto emocionalmente irreemplazable para muchos. Y Marlboro, en particular, se había convertido en una marca que representaba algo demasiado valioso como para ser cuestionado fácilmente: la libertad personal. Sin embargo, en 1964, el mito empezó a resquebrajarse públicamente. Ese año, el cirujano general de los Estados Unidos, la máxima autoridad médica del país, publicó un informe histórico, tras años de análisis y cientos de estudios revisados. El documento era largo, exhaustivo y aterrador. Concluía que fumar no era simplemente un hábito, sino una grave amenaza para la salud. El informe relacionaba directamente el consumo del tabaco con el cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, bronquitis crónica y una amplia gama de problemas respiratorios. Era una sentencia científica, un golpe directo al corazón de la industria. La reacción pública fue inmediata. Los periódicos titularon a toda página. Las cadenas de televisión dedicaron horas enteras al tema. Millones de personas, por primera vez, empezaron a cuestionar su relación con el cigarrillo. Y en las oficinas de Philip Morris, las alarmas sonaron con fuerza. Marlboro, que representaba la cima del éxito comercial, podía convertirse de la noche a la mañana en un símbolo de peligro sanitario. Las ventas estaban en juego. Pero lo más importante era algo más profundo. La marca empezaba a enfrentar una batalla moral. ¿Cómo conciliar al Marlboro Man, el icono de fortaleza, salud y libertad, con los datos médicos que decían que fumar podía matar? La respuesta que dio la industria fue calculada, fría y extraordinariamente hábil. No podían negar la ciencia, pero podían neutralizar su impacto psicológico. Así nació la estrategia de los cigarrillos Light, Low Tar y Mild. Una estrategia diseñada para ofrecer falsas garantías de seguridad. Las compañías empezaron a introducir filtros más sofisticados, o que parecían sofisticados, y empaques con colores suaves, blancos, limpios, casi médicos. El mensaje subliminal era claro: si el cigarrillo parecía más sano,
Lo sería. El público, asustado pero aún emocionalmente ligado al hábito, necesitaba una excusa, y la industria se la ofreció en bandeja. Marlboro aprovechó este clima mejor que nadie. Su paquete rojo y blanco adquirió un aire moderno, técnico, casi quirúrgico. Se reforzó la idea de que el filtro eliminaba gran parte de la peligrosidad, aunque la evidencia demostraba lo contrario. Las ventas, lejos de caer, siguieron creciendo. Marlboro se consolidó como la marca número 1 del país. La ciencia hablaba, pero el mito hablaba más fuerte. Mientras los hospitales se llenaban de pacientes con enfermedades pulmonares, los anuncios de Marlboro seguían mostrando al vaquero atravesando praderas inmensas, como si el cigarrillo fuera parte esencial de una vida libre y plena. Esa contradicción se volvió cada vez más amarga. Los actores que interpretaban al Marlboro Man empezaron a enfermar. Algunos murieron. Sus nombres aparecerían años más tarde en artículos que denunciaban la maldición del vaquero. Para la opinión pública, este detalle era devastador. Si incluso los hombres más fuertes, los íconos masculinos más duros, caían por el cigarrillo, ¿qué podía esperar el fumador común? Y, sin embargo, Marlboro mantuvo su poder. La razón era simple: no vendían cigarrillos, vendían pertenencia. Vendían una identidad aspiracional que miles de personas proyectaban en su vida cotidiana. Pero esa fortaleza emocional empezó a atraer la atención del mayor regulador del país. El gobierno estadounidense. Los legisladores comenzaron a discutir medidas más estrictas. Algunos proponían advertencias obligatorias en los paquetes. Otros querían prohibir la publicidad dirigida a jóvenes. Y un grupo aún más radical quería expulsar completamente al tabaco de la televisión nacional. Marlboro se preparaba sin saberlo para una batalla completamente nueva. Una batalla no contra la ciencia, sino contra la ley. El reino publicitario que había construido durante décadas estaba a punto de ser desmantelado. La amenaza ya no era un informe médico, era la posibilidad real de perder el altavoz más poderoso del país, la televisión. La marca más dominante del mundo estaba a punto de enfrentar un silencio forzado, un silencio que podría destruir todo aquello que había construido. A comienzos de la década de 1970, Marlboro era un gigante, un coloso publicitario, una fuerza cultural tan arraigada que parecía imposible de detener. Pero mientras el vaquero seguía cabalgando en revistas, carreteras y marquesinas, en Washington se gestaba una revolución silenciosa. Una revolución que no nacería en la opinión pública, ni en los consumidores, ni en los hospitales, sino en el Estado. El gobierno de los Estados Unidos estaba a punto de cambiar para siempre las reglas del juego. Desde mediados de los años 60, los legisladores observaban con preocupación los resultados del informe del cirujano general y la avalancha de estudios que relacionaban el tabaco con enfermedades mortales. La presión aumentaba. Los grupos de salud pedían acción. Las asociaciones médicas exigían medidas. La televisión mostraba debates intensos, enfrentando médicos con ejecutivos de tabacaleras. El problema ya no era científico, era político. El cigarrillo se había convertido en un asunto de Estado. En 1971, tras años de lobby, de audiencias y de presiones de todo tipo, el gobierno aprobó lo que sería uno de los golpes más devastadores para la industria: la prohibición total de publicidad de tabaco en televisión y radio. Ese silencio entraría en vigor el 1 de enero de aquel año. Para Marlboro, esto era equivalente a amputar su herramienta más poderosa. Ninguna marca del siglo XX había explotado tanto la televisión como ellos. El vaquero era un producto de la pantalla. Su mito había nacido en ella. Perder ese territorio no era solo perder visibilidad, era perder su identidad más importante. Las últimas semanas antes de la prohibición fueron frenéticas. Las tabacaleras aprovecharon hasta el último segundo para emitir anuncios. Algunos canales, literalmente, extendieron su programación para incluir más bloques publicitarios antes del apagón. La noche del 31 de diciembre de 1970, a las 11:59,
la televisión estadounidense transmitió el último anuncio de cigarrillos. Después de ese momento, el silencio sería total. La mañana siguiente, millones de pantallas amanecieron sin humo. El Marlboro Man había desaparecido del aire. El país entero entraba en una nueva etapa. Para Philip Morris, este no era un desafío cualquiera. Era una amenaza existencial. ¿Cómo mantener vivo un mito si ya no podía mostrarse? ¿Cómo sostener una narrativa si le habían arrebatado la voz? La respuesta de la compañía fue brillante y brutalmente efectiva. Si la televisión desaparecía, entonces Marlboro ocuparía todo lo demás. Lo que ocurrió a continuación transformó para siempre el marketing moderno. Las tabacaleras habían perdido las pantallas, pero no habían perdido el mundo real. Marlboro tomó carreteras, autopistas, estadios, eventos deportivos, vallas publicitarias, conciertos, festivales, rodeos, estaciones de servicio, gasolineras, tiendas, cualquier lugar donde pudiera aparecer su logo rojo y blanco. Ninguna marca había hecho un despliegue físico tan masivo. El país se llenó de Marlboro Country, no en televisión, sino en la vida real. El movimiento más audaz llegó en 1972, la entrada de Marlboro en la Fórmula 1. Lo que empezó como un patrocinio discreto se convirtió en una alianza monumental. Las escuderías McLaren y más adelante Ferrari llevarían el logo de Marlboro en cada curva, en cada victoria, en cada transmisión internacional. Aunque no podían emitir anuncios de cigarrillos, sí podían mostrar carreras. Y las carreras estaban llenas del rojo Marlboro. Millones de espectadores en todo el mundo veían el logo sin que la publicidad estuviera, técnicamente, presente. Era genio puro. La ley decía, no anuncios. Marlboro respondió, no anunciamos nada, solo estamos en la pista. A lo largo de las décadas siguientes, esta estrategia convirtió a Marlboro en uno de los patrocinadores deportivos más reconocidos de la historia. El coche rojo de Ferrari, con su diseño casi idéntico al paquete, se volvió una imagen global. Y con cada victoria, el mito de la marca se reforzaba. Pero mientras el mundo veía coches y bacurros, algo más profundo empezaba a moverse. La sociedad dejaba de asociar el cigarrillo con modernidad y empezaba a asociarlo con enfermedad. La publicidad en revistas se volvió el refugio de Marlboro. Páginas enteras con imágenes bellísimas, casi cinematográficas. Un vaquero solitario bajo un cielo inmenso, un caballo levantando polvo, un hombre encendiendo un cigarrillo al atardecer. Sin textos, sin explicaciones, solo el mito, solo la sensación. El vaquero, ahora mudo en televisión, se volvió más poderoso en silencio. La ausencia de palabras convertía cada imagen en poesía visual. Las revistas no podían prohibirse tan fácilmente. Mientras tanto, los estudios científicos seguían acumulándose, los médicos seguían advirtiendo y los activistas seguían presionando. Y sin embargo, Marlboro seguía creciendo. La marca había demostrado algo aterrador. No necesitaba hablar para dominar. Pero ese dominio estaba construido sobre un terreno cada vez más inestable. Las primeras demandas legales empezaban a surgir. Las familias comenzaban a organizarse. Algunos estados buscaban responsabilidades. Los legisladores hablaban de nuevas regulaciones. La prohibición de anuncios en televisión solo había sido el primer golpe. El siguiente sería mucho más grande, mucho más destructivo, mucho más revelador. Y Marlboro, que había sobrevivido a la ciencia y a la censura mediática, pronto tendría que sobrevivir a algo mucho más letal: los tribunales de justicia. La marca más poderosa del tabaco estaba a punto de entrar en la era de los juicios. Y nada volvería a ser igual. Durante décadas, Marlboro había logrado algo que muy pocas marcas en la historia podían presumir. Había sobrevivido a la ciencia, a la censura televisiva, a la presión social y a un escrutinio público cada vez mayor. Su mito se había mantenido inquebrantable, incluso cuando los informes médicos lo arrinconaban. Su narrativa emocional era más fuerte que los datos, más fuerte que las advertencias y más fuerte que la lógica misma.
Pero a finales de los años 80, algo comenzó a cambiar. Un cambio lento, pero irreversible. Por primera vez, la pregunta no era si el cigarrillo hacía daño, sino quién debía pagar por ese daño. Y en ese momento, el enemigo más peligroso de Marlboro ya no era la ciencia ni el gobierno, eran las víctimas. Familias enteras comenzaron a levantar la voz. Hijos que habían visto morir a sus padres tras décadas de fumar. Esposas que contaban cómo sus maridos habían pasado sus últimos años conectados a máquinas. Médicos que describían pulmones destruidos, corazones debilitados, cuerpos sin fuerza. Los testimonios eran devastadores. Pero ahora, esas voces no buscaban únicamente hacer ruido. Buscaban justicia. Buscaban verdad. Buscaban responsabilidad. El primer gran paso hacia esa responsabilidad ocurrió en las salas de los tribunales. Las primeras demandas individuales parecían pequeñas, casi simbólicas. Pero con el tiempo comenzaron a multiplicarse. Las compañías tabacaleras, incluyendo Philip Morris, respondieron con una estrategia predecible: negar la peligrosidad del producto, minimizar la evidencia, argumentar que fumar era una decisión personal y que los consumidores conocían los riesgos. Pero esta vez, el mundo estaba cambiando. Las cortes empezaban a escuchar a los científicos. Los jurados, formados por ciudadanos comunes, no podían ignorar el sufrimiento tangible de las víctimas. Y en medio de esa tensión, una pregunta simple abrió la puerta a una de las mayores guerras legales del siglo. ¿Sabía realmente la industria tabacalera lo que estaba vendiendo? La respuesta llegó como una explosión. A mediados de los años 90, millones de documentos internos comenzaron a hacerse públicos. Estas filtraciones, algunas anónimas, otras fruto de investigaciones legales, revelaron lo que durante décadas había sido un secreto guardado con celo casi militar. La industria sabía perfectamente que la nicotina era adictiva. Sabía que el alquitrán destruía los pulmones. Sabía que su producto mataba. Y no solo lo sabía, lo estudiaba, lo medía, lo modulaba, lo refinaba. Los documentos internos mostraban reuniones donde los ejecutivos discutían cómo aumentar la dependencia. Memorandos donde los químicos explicaban cómo manipular el pH para maximizar la absorción de nicotina. Reportes donde se analizaban técnicas para hacer el humo más suave y agradable, sin disminuir su efecto fisiológico. La frase que emergió de uno de esos documentos se convirtió en un símbolo del cinismo corporativo. La duda es nuestro producto. La estrategia era clara. No necesitaban convencer al público de que fumar era seguro. Solo necesitaban sembrar la duda. Suficiente duda como para frenar regulaciones. Suficiente duda como para mantener fumadores. Suficiente duda para mantener ventas. Cuando esta verdad salió a la luz, el escándalo sacudió a Estados Unidos como un terremoto moral. La industria tabacalera dejó de ser un negocio polémico, para convertirse en un villano nacional. Los fiscales generales de decenas de estados decidieron actuar. No serían las víctimas individuales las que lucharían, serían los propios estados, representando a millones de ciudadanos. Así comenzó uno de los litigios más masivos de la historia, el Master Settlement Agreement, el acuerdo maestro. En 1998, tras años de batallas legales, las negociaciones concluyeron con un resultado monumental. Las tabacaleras serían obligadas a pagar más de $240,000 millones durante décadas. Era el mayor acuerdo financiero jamás logrado contra una industria privada. Pero el golpe no era solo económico. El acuerdo venía acompañado de restricciones históricas. Las compañías ya no podrían usar iconos, personajes, animales, ni gráficos atractivos para promocionar cigarrillos. No podrían patrocinar eventos dirigidos a jóvenes. No podrían regalar productos promocionales. Debían incluir advertencias muchísimo más estrictas. En otras palabras, el vaquero empezaba a morir por ley. Y aunque el Marlboro Man siguió existiendo en algunas regiones del mundo, su figura comenzó a desvanecerse del paisaje estadounidense. Cada restricción, cada norma, cada sentencia judicial
erosionaba un poco más la construcción épica que había sostenido la marca durante medio siglo. Pero lo más devastador no fue la prohibición, fue el cambio cultural que siguió al juicio. Estados Unidos comenzó a ver el cigarrillo no como un objeto cotidiano, sino como un símbolo de muerte. Las escuelas enseñaban los riesgos desde edades tempranas. Las campañas de salud se volvieron agresivas y visuales. Los fumadores eran empujados a los márgenes sociales, expulsados de oficinas, bares, restaurantes, aeropuertos. El cigarrillo se convirtió en un acto no de rebeldía, sino de incomodidad. Para Marlboro, este fue el principio del verdadero declive. La marca ya no podía apoyarse en la nostalgia. Ya no podía aparecer en televisión. Ya no podía usar héroes, colores brillantes, ni mensajes emocionales. El mundo había cambiado, y Marlboro debía decidir si cambiar o morir. Pero cuando el mercado estadounidense se cerró, una verdad inesperada surgió desde otro lugar del mapa. El mundo no era Estados Unidos. Mientras en Occidente el tabaco era demonizado, en Asia, Oriente Medio, África y Europa del Este la demanda crecía. Las regulaciones eran más suaves, los impuestos menos agresivos, las campañas antitabaco prácticamente inexistentes. En algunos países, fumar seguía siendo un símbolo social de estatus, madurez o estilo. Marlboro entendió rápidamente que la batalla no estaba perdida. Solo había cambiado de territorio. Mientras Estados Unidos los expulsaba, el resto del mundo los recibía con los brazos abiertos. El vaquero empezaría a cabalgar ahora lejos de su hogar original. Pero aunque esta expansión internacional retrasó el declive, no podía detener la llegada del enemigo más grande de todos. Una nueva generación que no solo rechazaba el cigarrillo, sino la idea misma de fumar. La cultura global estaba cambiando, y Marlboro tendría que enfrentarse a un futuro dominado por la salud, la tecnología y la ausencia total de humo. El cambio más devastador para Marlboro no vino de tribunales, ni de políticos, ni de científicos. Vino del mundo, del propio planeta, de cada ciudad, de cada persona. A finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI, la humanidad atravesó una transformación silenciosa pero gigantesca, una revolución cultural. Por primera vez, fumar dejó de ser visto como un gesto social, para convertirse en un problema. Y este cambio no ocurrió de golpe. Se fue infiltrando lenta, suavemente, hasta que un día ya era imposible ignorarlo. El siglo XXI llegó con una sensibilidad completamente distinta. La salud pasó de ser un tema médico a convertirse en un estilo de vida. Las palabras bienestar, actividad física, longevidad, cuidado personal, dejaron de ser conceptos marginales para convertirse en aspiraciones universales. Un gimnasio dejó de ser un lugar para atletas y pasó a ser un centro de socialización. Una ensalada dejó de ser un acompañamiento y se volvió un símbolo de elección consciente. Las aplicaciones de salud comenzaron a dominar los móviles. Las redes sociales amplificaron cada recomendación médica, y en esa nueva cultura, el cigarrillo ya no tenía cabida. A medida que los países avanzaban hacia un futuro más tecnológico, sostenible y saludable, el humo se convirtió en un elemento incómodo, anacrónico, casi sucio. No representaba modernidad, ni libertad, ni rebeldía. Representaba enfermedad. Lo que para generaciones anteriores había sido glamour, sofisticación o fuerza masculina, para los jóvenes de finales de los 90, comenzó a ser lo contrario. Olor desagradable, dientes amarillos, tos constante, muertes evitables. Por primera vez en la historia, la sociedad rechazó el cigarrillo no por obediencia, sino por vergüenza. Era un rechazo cultural, un rechazo emocional, un rechazo estético. Este fue el golpe más profundo para Marlboro. La marca que había dominado carreteras, revistas y pantallas, descubrió que su peor enemigo no era la regulación, sino el desinterés masivo. Las leyes antitabaco aceleraron este cambio cultural. País tras país comenzaron a prohibir fumar en interiores, bares, restaurantes, oficinas,
aeropuertos, universidades, estadios, incluso playas. Lugares donde el cigarrillo había reinado durante décadas se transformaron de pronto en zonas libres de humo. Los fumadores fueron expulsados discretamente al exterior. Primero a la puerta de los bares, luego a la acera, después a zonas designadas, apartadas, a menudo incómodas, casi escondidas. Fumar, que antes era un acto social, se convirtió en algo solitario. Ese aislamiento tuvo un efecto psicológico profundo. Fumadores que por primera vez empezaron a sentirse observados, juzgados, fuera de lugar. Y muchas personas dejaron de fumar no por miedo, sino por incomodidad social. Para Marlboro, el siglo XXI comenzó con un mapa adverso en casi todos los frentes. En los países desarrollados, las ventas se desplomaban año tras año. Las cajetillas comenzaron a incluir advertencias cada vez más gráficas. Pulmones ennegrecidos, dientes podridos, bebés enfermos. El rojo clásico de la marca comenzó a ser opacado por imágenes impactantes, por frases contundentes, por fotografías que ocupaban casi toda la superficie del envase. En algunos lugares, los paquetes de Marlboro se convirtieron literalmente en cajas genéricas, descoloridas, sin logos ni tipografías, con un simple nombre impreso en negro sobre un fondo marrón opaco. Era el equivalente visual de borrar una identidad. Y para una marca basada en su estética, aquello era un golpe casi letal. Philip Morris vio lo inevitable. El cigarrillo tradicional estaba muriendo. Pero la empresa no estaba dispuesta a caer con él. Y ahí comenzó la transformación más radical en la historia de la marca. Una transformación que, en apariencia, parecía altruista.